Bueno, pues como les comentaba hace unos minutos, ahora sí que vamos a abordar de lleno ese informe que ha elaborado el sindicato Comisiones Obreras y que lleva por título Las diferencias salariales entre hombres y mujeres en Asturias, que arroja datos muy reveladores y que vamos a comentar ya, porque ya está aquí acompañándonos la responsable de igualdad del sindicato, Ana María Rodríguez. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, encantados de que estés aquí para poder hablar con nosotros de este informe que acabáis de hacer público, las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Yo decía en la portada que hay algunos datos reveladores, como que las trabajadoras asturianas, su salario medio debería de ser un 11,5% superior para igualar al de los hombres. Bueno, es un dato revelador, como tú bien dices, pero es un dato al que desde Comisiones Obreras de Asturias nos gusta darle la vuelta, porque entonces sí que sería un dato aún más revelador. La diferencia salarial de lo que percibe una mujer a lo que percibe un hombre en Asturias, como tú bien estás diciendo, es de un 11%, pero como lo que pretendemos es que el salario de la mujer suba para percibir lo mismo que el del hombre, pues entonces la diferencia salarial sería mayor. No sería ese 11%, sería un 18%. Y eso si nos quedamos solamente en lo que las mujeres percibimos por el salario hora. Luego, como por todo el mundo ya es bien conocido, la temporalidad y la parcialidad es muy grande entre las mujeres asturianas. Entonces, para hablar de brecha salarial es mucho más correcto hablar de lo que las mujeres percibimos en el salario bruto anualmente. No solo en el cómputo anual, porque entonces ahí la diferencia salarial es menor. Si hablamos de lo que una mujer cobra desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, la brecha salarial sería mucho más amplia y estaríamos hablando de una brecha del 34%. Los hombres asturianos cobran más de 7.000 euros que las mujeres asturianas. Más de 7.000 euros. Más de 7.000 euros, sí. Bueno, eso por un lado. Y luego por el tema de las horas, que era lo que estábamos hablando ahora. Una mujer que hace una jornada de 8 horas trabaja 1 hora y 16 minutos sin cobrarla. Sí, es algo muy revelador y esclarecedor. Es la primera vez que en el informe que elaboramos lo reseñamos de esta manera, porque es algo muy gráfico. No es solamente cuando damos un dato de un tanto por ciento, que puede sonarte a más o menos. Cuando estábamos elaborando el informe, vimos eso, que esa brecha salarial de ese 34%, esos 7.000 euros más que percibe un hombre que una mujer en Asturias, al final llevan a que nosotras, las mujeres, en una jornada laboral de 8 horas, estemos trabajando 1 hora y 16 minutos gratis. Es como, tú no sé a qué hora sales, pero es como si a partir de ahora mismo estuviésemos aquí las dos, pues gratis. La verdad sí es que me quedo un poco impactada, por no decir otra cosa, con los datos. ¿Cuándo hicisteis el informe? El informe está hecho, se hizo físicamente a partir de este mes de febrero. Lo que pasa que cuando hablamos de los datos de la brecha salarial, tenemos que ir a los datos del 2019, que son los últimos datos colgados. Entonces, a pesar de que estamos viendo de que la brecha salarial se está acortando en nuestra región, a pesar de que estos datos que te estoy dando puedan sonar a muchísimo, en estos últimos 10 años la brecha salarial se está acortando, no podemos saber cómo reaccionará el mercado laboral, sobre todo el mercado laboral femenino, durante estos 2 años de pandemia. Porque, como te comento, los últimos datos de los que tenemos son del 2019. Del 2019. ¿Es en todos los ámbitos en donde se da? Hay unos más acuciantes que otros, unos en los que se percibe mucho más esa diferencia y supongo que ahí entrarán también pues, el tema de las edades. Hay una clara penalización de la maternidad. Vemos que la tasa de empleo de las mujeres y sobre todo la tasa de actividad en las mujeres es mucho menor. Concurrimos menos a poder tener un empleo, precisamente porque nos quedamos muchas veces en esa temporalidad o en esa parcialidad o en esta penalización de la maternidad que te comento, porque muchas veces vemos que cuando tenemos que cuidar a un hijo o a una hija, nos vemos impedidas a tener que quedarnos en casa porque el monto salarial de lo que sería pues una guardería, una escuela de 0 a 3 que no fuese pública, es mucho mayor de lo que podríamos estar teniendo como salario. También se ve, aparte de esta penalización de la maternidad, luego se ve también a partir de los 50 años que vuelve a haber una penalización en el mercado laboral femenino, porque en vez de cuidar de nuestros hijos y nuestras hijas, tenemos que cuidar muchas veces de familiares enfermos o dependientes. Es decir, que bueno, esta cosa no, a ver, entiéndame, esto que se llama conciliación, realmente en el papel o así dicho queda muy bonito, pero en la práctica... La conciliación y la corresponsabilidad quedan muy bien sobre el papel, pero sin embargo... Vemos que al final lo único que hacen es agrandar esta brecha salarial, porque es una pregunta muy recurrente que siempre nos pasa,
Porque, claro, a ver, tenemos que tener claro que Asturias tiene una brecha salarial muy amplia, la mayor de todas las comunidades autónomas de Asturias, porque Asturias es una región muy industrializada. Y la pregunta que todos los años me hacen es que, claro, somos una región tan industrializada que en la industria los hombres trabajan mayoritariamente, no las mujeres, entonces por eso la brecha salarial está ahí. No, la brecha salarial no es únicamente que por el trabajo del mismo valor no llevemos lo mismo. La brecha salarial serían las brechas de género, tiene una visión, unas aristas mucho más amplio y llevaría también aparejado esa conciliación y esa corresponsabilidad de lo que estamos hablando. Luego también nos podríamos centrar en la división sexual del trabajo o en la segregación ocupacional, que hacen que precisamente en las industrias asturianas el peso mayoritario sea el de los hombres y no el de las mujeres. Y no el de las mujeres. Claro, evidentemente hay profesiones masculinizadas en las que, bueno, que esté una mujer pues no es lo más habitual, y luego ya no digamos si esa mujer ocupa dentro de ese sector masculinizado un puesto de responsabilidad. Eso nos cuesta muchísimo, como tú estás diciendo, llegar a puestos de responsabilidad, precisamente por eso, porque nuestro acceso y nuestra permanencia en el mercado laboral se ve muchas veces penalizado por lo que te hablaba antes, cuidado de hijos e hijas, el cuidado de dependientes, de enfermos. Se sigue fomentando muchísimo la presencialidad en el trabajo o el que tengas que hacer horas extras, horas de más, y por desgracia en esta sociedad, en el mercado laboral, se sigue primando que seamos las mujeres las que nos tengamos que encargar de todo lo que no es el trabajo remunerado, sería el trabajo informal. Claro. Entonces, claro, nos vemos impedidas a no poder hacer tantas horas extras o tanta presencialidad, y entonces nos vemos abocadas a que el ascenso nos cuesta muchísimo más. Y cuando no es remunerado, pero cuando lo es también, porque realmente en esos sectores, en las ayudas a domicilio, en las personas que están atendiendo a dependientes, también mayoritariamente son mujeres las que ocupan esos puestos. Sí, lo vemos mucho, como te decía, con la división sexual del trabajo, con esta segregación ocupacional, en el que trabajos eminentemente feminizados, como puede ser el trabajo de hostelería, de limpieza, de cuidado de dependientes, nos vemos sobre todo, yo te digo, desde la visión del sindicato, cuando tenemos que negociar un convenio colectivo, nos cuesta muchísimo más conseguir ya no solo subidas salariales, sino cualquier otro tipo de compensación, precisamente porque son trabajos tan feminizados que no se les da valor. Es como un trabajo cualquiera. Nos cuesta tantísimo que solo hay que ver lo que está costando negociar el convenio de la limpieza, que no estamos llegando a ningún buen puerto, o el convenio de la hostelería, que lleva más de 10 años sin poder actualizarse. Más de 10 años sin poder utilizarse, y el de la limpieza, que como bien acabas de traer aquí y recordar, sí que hemos hablado en ocasiones con alguna de las representantes de los trabajadores, y que evidentemente, pues eso sí, dicen, somos todo mujeres y trabajamos en un sector en el que encima cobramos lo que cobramos, y aún así se nos niega pues una pequeña mejora, muy pequeña mejora en nuestra labor, ¿no? En nuestros salarios. Ahora que tenemos el estudio, Ana, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo creo que a la vista de estos datos, que te decía antes que estamos consiguiendo acortar esta brecha salarial, lo que apostamos desde Comisiones Obreras es por una negociación colectiva y una acción sindical con perspectiva de género. Te digo a la vista de los datos porque solo tenemos que irnos al 2019 y a la subida del salario mínimo interprofesional, más de un 22%, que hizo que la brecha salarial en nuestra región se acortase 7 puntos. Actualmente, como te decía, tenemos una brecha salarial del 34%, que bajó ese 7% gracias a que en el 2019 se empezó a subir el salario mínimo interprofesional, salario en el que la mayoría de mujeres somos mayoritarias. Entonces, por eso te digo que apostamos por una negociación colectiva y una acción sindical con perspectiva de género. No quiero olvidarme también de mencionar, ahora que es muy importante, los planes de igualdad. Apostamos por una negociación y un registro de los planes de igualdad. Quiero recordar que el 7 de marzo está ahí y que el 7 de marzo las empresas asturianas con más de 50 trabajadores y trabajadoras tienen que tener su plan. Exactamente. El reloj está ahí sonando tic-tac, no sé en la cabeza de quién o de quién no, pero es que no llegamos ni a una cuarta parte
de todos los registros de los planes de igualdad que tendría que haber. Y es una pena que parezca que las empresas asturianas no están intentando apostar por esa implementación de la igualdad, con lo único que hacen es no acortar la brecha salarial y no estar aprovechando el talento de más de la mitad de la población femenina. Quizás porque hay muchas empresas que todavía no reconocen que realmente hay brecha salarial dentro de sus empresas. Nos podría pasar muchas veces y sobre todo dependiendo en algún ámbito. Luego cuando hablas con la patronal asturiana te dicen también que suele haber una reticencia por parte de las empresas a negociar en aquellas en las que no hay representación. Están obligatoriamente por ley obligados a tener que llamar a los sindicatos mayoritarios para negociar. Te dicen muchas veces también que hay un recelo, ya no solo desconocimiento o reticencia de reconocer la brecha salarial, sino que no se atreven a llamar porque no lo ven necesario, va a ir a negociar a alguien fuera de la empresa. A mí me parece todo tonterías al fin y al cabo. Vuelvo a repetir que el 7 de marzo está ahí y que como cualquier negociación colectiva, los planes de igualdad iremos a negociar de buena fe. Porque queremos acortar la brecha salarial y es una oportunidad que si no estaremos perdiendo, pediría que este tren en Asturias. Claro. Bueno, el 7 de marzo lo está diciendo Ana María Rodríguez, está ahí, el 8 también, el siguiente, o sea que al final va todo, o sea, igualdad, va todo mujer, sumado, va todo unido en esta ocasión. Planes de igualdad en las empresas asturianas, datos reveladores que nos deja este informe, como que los hombres asturianos cobran 7.000 euros más que las mujeres asturianas. Bueno, asturianas o lo que sea, pero que trabajen aquí, vamos, en el Principado. Esas son las diferencias salariales, bueno, esas no, y otras tantas, que recoge este informe elaborado por Comisiones Obreras y que nos ha tenido hoy el gusto de comentar pues la responsable de igualdad del sindicato que ha estado hoy aquí con nosotros, Ana María Rodríguez. Muchísimas gracias por ponerle texto a las cifras, por interpretárnoslas y por dejárnoslas así de claras aquí en Onda Cero.